Que lo cumpla feliz. Que lo cumplas. ¡Mua! Florencia, que lo cumpla feliz. ¡Ah! Sopla. No, antes pedí 3 deseos. ¿Puedo pedir cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Hasta la paz mundial? Ok, casi cualquier cosa. Dale. ¡Ay! Espera que voy a abrir la ventana. Ahí está. Y ahora, tu regalo. ¡Ay! ¡Ay! Escucha. ¿De qué es? Abrilo. ¡Ah! ¡Precioso! ¡Lo raro! Qué Es tuyo. amor. ¿Te gusta? Mío. Ay, me encanta. ¿Cómo lo vas a llamar? Se va a llamar Dino. Buah, para variar. ¿Qué pediste de Se deseos? dicen los deseos. Dale, pero si te ayudo a cumplir alguno. Puede ser. ¿Qué? Decime. Quiero... Decime. Quiero que Sebastián venga a mi cumple. No, Flor, eso no. No, Sebastián es una persona muy ocupada. No. Pero decirle que tenemos torta. No lo podemos estar llamando por cualquier cosa, Flor. Pero- Dale, pedí otra cosa. Pero tiene que venir, es mi cumpleaños. Por favor, papá. No, Flor. No. Por favor. No es que me aburra acá, pero ustedes me entienden, ¿no? Sí, ya sé. Me voy y me reemplazas por un carnívoro. ¡Sebastián! ¡Viniste! ¿Cómo anda mi paleontóloga preferida? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Viniste por mí? Vine porque estoy preparando una charla que doy mañana en el auditorio. Y vine a traerte esto. A ver. Me trajiste una piedra, Sebastián. Ahí es donde te equivocás, es mucho más que una piedra. Bueno, también es un pésimo regalo. Vos guardala que llegado el momento lo vas a entender. Y además te traje esto. Ay, a ver, espera. Feliz cumple. Qué lindo. Pero, Sebastián, esto a mí no me entra. No es para vos, es para él. Eso tiene muchísimo más sentido. ¿Te gusta? Sí, me encanta, gracias. Pero, con todo esto, no pensarás que yo me olvidé, ¿no? ¿De qué? De la pregunta que te hice el otro día. Para nada. De hecho, mi regalo tiene mucho que ver con esa pregunta. ¿Cómo? ¿Y no me preguntabas que para qué servían las espinas de Amargasaurus? Bueno, para encontrar una respuesta nos vamos a basar en nuestro pequeño amigo peludo. En los reptiles actuales, las espinas y escudos de hueso pueden tener funciones variadas. Una de ellas es como depósito de calcio, especialmente útil para las hembras en época de producción de huevos. Otra es como defensa, ya que su dureza disuade a cualquier depredador de dar una mordida. Otra es como elemento termorregulador, ya que las placas, espinas o escudos, cuando son de hueso, se calientan bastante y luego mantienen el calor por más tiempo. Si Amargasaurus hubiera tenido las espinas libres, podría contemplarse una función defensiva o de calentamiento. Si hubiera tenido una joroba de grasa, le habría permitido autonomía en viajes largos. Pero si hubiera tenido una vela, le hubiera permitido un efectivo control de la temperatura. En el caso de Dimetrodon, un lejano pariente nuestro del Pérmico, muy anterior a los dinosaurios, poseía como característica distintiva la extensión de las espinas de sus vértebras, que formaban una vela de 1 metro de altura.
Se especula que fue usada en la termorregulación y que adicionalmente podría ser útil como mecanismo de comunicación en rituales o la reproducción. La vela permitía calentar, pero también disipar calor si se encontraba lo suficientemente irrigada por vasos sanguíneos. Si se colocaba de costado al sol, se calentaba y de frente se enfriaba. Se ha calculado que un dimetrodon de 200 kilos de peso sin vela alguna podría haber elevado su temperatura desde 26 grados a 32 grados en 205 minutos, pero con vela en apenas 80 minutos. De esta forma, podría empezar el día con anterioridad y sorprender a los herbívoros antes de que estos fueran capaces de ejercer una defensa activa. Es parecido a como los perros sacan la lengua para regular su temperatura. Fascinante. ¡Un dinosaurio vivo! ¡Hay que llamar a Susana Jiménez! ¿No está hermoso? Sí, como crecen estos bichos, ¿no? Yo pensé que había adoptado un perro, al final es un dinosaurio, mirá. Pero si las espinas en su columna servían para regular su temperatura, ¿entonces eran de sangre caliente? Bueno, yo conozco a alguien que nos va a poder responder eso. Vos. Al final este tiene más clones que la oveja Dolly, ¿eh? Las espinas puntiagudas del cuello y la espalda de Amargasaurus parecen haber sido parte de un sistema de defensa. Pero a la vez, esas espinas son parte de las vértebras, y ningún animal puede exponerse a la rotura de las vértebras. Así que se han pensado en otras hipótesis alternativas. Por ejemplo, existen unos animales más antiguos que los dinosaurios, como Dimetrodon y Edaphosaurus, que vivieron hace unos 260 millones de años en el hemisferio norte, y que tenían unas largas varillas de hueso en la espalda. Esas varillas de hueso probablemente formaban velas. Y esas velas a la vez les permitían controlar la temperatura. ¿Necesitaba Amargasaurus controlar la temperatura? ¿Habrá sido un animal de sangre caliente? Bueno, otros propusieron una hipótesis más, que es que Amargasaurus hubiera tenido una joroba. Y esas espinas en realidad lo que hicieran es sostener una joroba de grasa. ¿Para qué precisaría Amargasaurus algo como esto? Bueno, Amargasaurus vivió en un momento muy particular, que es el Cretácico inferior, hace 130 millones de años. Y en esa época se extendía un enorme desierto entre África y Sudamérica, el desierto central de Gondwana. Un animal provisto de una joroba de grasa, con reservas, hubiera podido cruzar esos ambientes desérticos sin ningún problema. ¿Estás diciendo que en algún momento todo esto fue parte de África? O África parte nuestra. En otras palabras, éramos el mismo continente. Lo barato que nos hubiera salido ir al Mundial. Pero ¿para qué se los voy a explicar yo si podemos preguntarle a Gonzalo Veiga, que de esto sabe un montón? Bueno, sí, éramos parte del mismo continente. A partir de lo que fue el gran supercontinente de Pangea, aproximadamente entre los 200 y los 150 millones de años, ese supercontinente se empieza a fragmentar y se generan dos grandes masas continentales. Una en el hemisferio norte, que se conoce con el nombre de la Eurasia, y otra en el hemisferio sur, que se conoce como Gondwana. Ese gran supercontinente incluye lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, la India, Australia y todo el continente antártico. Era una gran masa continental y eso de alguna forma favoreció el desarrollo de desiertos, de vastos desiertos, sobre todo en el centro de ese supercontinente de Gondwana, uno de los más grandes desarrollados hacia fines del Jurásico y principios del Cretácico, que es el que se conoce como el desierto de Botucatú. Ese desierto ha tenido una extensión muy grande, mucho más grande de muchos desiertos que conocemos actualmente, y para ponerlo en términos comparativos, pues habría tenido aproximadamente el doble de la extensión de la Patagonia Argentina. Ese desierto se desarrolló en lo que es actualmente el sur de Brasil, el norte de Uruguay, el noreste de Argentina, parte de Paraguay, y a partir del desmembramiento de Gondwana, de la apertura del Océano Atlántico y de la separación de Sudamérica del continente africano, parte del registro de ese gran desierto ha quedado en el continente africano, fundamentalmente en la zona de Namibia, en el sudoeste de África.
¿Cómo hacemos nosotros como geólogos para reconstruir o para identificar la existencia de esos desiertos? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros estudiamos es el registro de esos ambientes desérticos. Lo que nosotros estudiamos y tratamos de entender es de alguna forma cómo podemos pasar de un sedimento suelto que puede ser transportado por el viento a las rocas que nosotros vemos en el registro y que a partir de estudios específicos dentro de esas rocas, lo que nosotros tratamos es de entender cuáles son los procesos que estuvieron detrás de la acumulación de esas rocas y tratar de alguna forma de entender cuáles eran las condiciones ambientales en las cuales esas rocas se fueron acumulando. De esta forma nosotros podemos reconstruir cómo era la geografía, cómo era la paleogeografía, como decimos nosotros, de esos desiertos y tratar de reconstruir las condiciones ambientales en las cuales esos sedimentos se fueron acumulando. ¿Por qué se llama Margasaurus? Porque es hincha de Platense, mi amor, mira. ¿Ves que tiene el pecho frío? Podría ser, pero en realidad el nombre de este dinosaurio tiene que ver con un descubrimiento bien argentino. El nombre se lo pusieron dos paleontólogos argentinos, José Bonaparte y Leonardo Salgado, en 1991. ¿No que porque no se reía nunca? No, porque se lo encontró en la provincia de Neuquén, en una localidad que se llama La Amarga. Mirá. Y de hecho todo lo que conocemos sobre este dinosaurio viene de un único esqueleto y algunos huesos más aislados. Así que en cierta forma es un dinosaurio que no tiene par. Pero, ¿y todos los demás dinosaurios? ¿Quién se encarga de ponerle los nombres? ¿Hay alguien que en especial se encarga de eso? No, y de hecho eso tiene una historia muy interesante y una explicación que te voy a dar. Sí, Sebastián, no vos, otro Sebastián. Vos y tu Sebastián pueden armar ya un equipo de fútbol. Esta vez, para explicar la pregunta de Flor, decidí visitar a una gran eminencia en el mundo paleontológico. Es por eso que nos fuimos hasta la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente su experiencia. Bueno, cuando se tiene la suerte de descubrir una forma nueva de dinosaurio, es necesario identificarlo con algo así como un nombre y apellido, o sea, darle un nombre genérico y específico. El nombre genérico puede estar referido a las características principales que ofrece el nuevo descubrimiento. Y, por ejemplo, en el caso de Carnotaurus, se trata de un animal carnívoro, armado de dientes muy filosos, que tiene cuernos. Entonces, elegimos el nombre de Carnotaurus para indicar que se trata de un dinosaurio carnívoro provisto de cuernos. Y el nombre específico se lo dedicamos al dueño de la estancia donde se encontró el fósil, que colaboró en forma muy definitiva con nuestro trabajo en el campo. De ahí que le llamamos Carnotaurus sastrei, por don Ángel Sastre, el dueño de la estancia. De esa manera, este dinosaurio queda registrado dentro de la terminología o del ambiente científico, queda bien identificado con nombre genérico y específico. Y el ejemplar que sirvió para darle el nombre científico se convierte automáticamente en el holotipo o tipo de la especie reconocida. O sea, después se podrán encontrar otros dinosaurios iguales, pero tendrán que llevar el mismo nombre del holotipo. O sea que el holotipo se convierte en una especie de referencia concreta para identificar la especie. Lo mismo pasa en el caso de Amargasaurus cassawii, que es un dinosaurio
del Cretácico inferior, un dinosaurio saurópodo provisto de grandes espinas neurales. Es un caso muy original, muy específico, y una forma emparentada con dinosaurios saurópodos de África. O sea que ha servido también para establecer relaciones entre las faunas de dinosaurios de África y Sudamérica. Bueno, el hecho es que Amargasaurus cassawii, este dinosaurio tan novedoso por sus estructuras vertebrales, es de una localidad que se llama La Amarga, una localidad a la cual fuimos a hacer exploraciones por las referencias que nos dio en esos años un geólogo de YPF, el doctor Casau. Entonces, a raíz de las indicaciones del doctor Casau, nosotros hicimos exploraciones en la zona, encontramos una cantidad de cosas muy interesantes y también los restos de ese dinosaurio tan original que decidimos llamarlo Amargasaurus por la localidad y Cassawii por el doctor Casau. Entonces, el ejemplar ese se ha convertido, una vez que se ha publicado, se ha convertido en el holotipo, o sea, el tipo de la especie a la cual siempre hay que hacer referencia cuando se estudia ese grupo de animales. Así que domadora de dinosaurios. ¿Y cómo contesté a tu pregunta? Muy bien, ¿y sabes lo que eso significa? Me imagino. ¿Que me puedo ir a casa? ¿Qué? No, que eso era una nueva pregunta. Pero Flor... Sebastián. Los dinos que originaron a las aves eran mayormente peludos, o mejor dicho, emplumados. Y los del otro grupo, los ornitisquios... Con los ornitisquios pasa algo muy especial, porque hace poquitos años se descubrieron dos, Tian y Oolong, del grupo de los heterodontosáuridos, y Psittacosaurus, del grupo de los ceratopsios. Y los dos eran emplumados. Entonces, sabemos que los saurisquios eran emplumados por las aves. Y ahora vemos que los ornitisquios también. Entonces, hasta es posible que el ancestro en común de ambos fuera emplumado. Por lo tanto, la respuesta es que los ornitisquios sí eran emplumados. ¡Correcto! Sebastián, hasta ahora respondiste todas mis preguntas correctamente. Pero ahora viene la más recontra requete red imposible de contestar. La pregunta es... Flor, me vas a tener que disculpar, pero es todo el tiempo que tenemos por hoy. Pero, Sebastián, tenés que contestar mi pregunta. No puedo, me tengo que ir. Pero todavía no terminó mi show. Los dinosaurios estuvieron tantos millones de años en el planeta, creo que podemos esperar un par de meses más. ¡Show, show, show! ¡Queremos show, show, show! ¡Queremos show, show, show! ¡Sebastián! Me tengo que ir, tengo que preparar la charla de mañana y después me voy. Bueno, entonces mañana vengo a verte. No, pero vos mañana tenés tu cumple en lo de tu mamá. Pero Sebastián mañana se va. ¿A dónde te ibas? A una expedición al sur. Se va al sur y después no vuelve. No volvés, ¿no? Sí, claro que vuelvo. ¿Ves? No vuelve. No, sí, vos, tu mamá ya organizó todo, van todos tus compañeros. No se puede, cuando vuelva Sebastián lo volvemos a invitar, ¿no? Cuando vuelvo prometo que te explico lo de la piedra, ¿sí? Chao, bonita. Sí, ya sé. Buenas. Hey. ¿Cómo está este? Bien. Se pone contento cuando vengo, ¿eh? Escúchame, la próxima vez que venga Sebastián,
lo agarramos, lo atamos al Argentinosaurus y no se nos escapa. ¿Eh? Dale, ahora a dormir. Vamos, que ya es tarde. Cuidado, métete. Ahí está. ¿No querés sacarle el disfraz? No, a él le gusta. Seguro. Bueno, chao. Chao, princesa. Chao. Dormite. Te pongo este por acá atrás también. Te apago la tele, ¿eh? Esto no va a quedar así, ¿no? No, seguro que no. El Amargasaurus casaui es un dinosaurio de cuello largo caracterizado por las largas espinas dobles que parten de las vértebras del cuello. Su nombre significa reptil de la amarga del geólogo Casau. Medía unos 9 metros y pesaba aproximadamente 9.000 kilos. Se alimentaba de plantas y de helechos que habrían existido entonces, incluyendo tal vez arbustos de las primeras plantas con flores que se originaban en aquellos tiempos, hace unos 130 millones de años, en el Cretácico inferior. La función de las agudas espinas del Amargasaurus casaui se discute desde hace mucho tiempo. Unos consideran que ayudaba a regular la temperatura corporal. Otros suponen que funcionaban como un sistema de defensa o exhibición, o como jorobas de grasa. Gondwana era el nombre del bloque continental que incluía América del Sur, África, el sur de la India, Madagascar y la Antártida antes de la división que conocemos hoy. Entre el Jurásico Medio y el Cretácico Inferior existieron en él varios desiertos. Las areniscas eólicas de Botucatú en Brasil, las areniscas eólicas de La Puerta en Bolivia o las areniscas eólicas de Tacuarembó en Argentina. El norte de la Patagonia era una zona semiárida limítrofe con el desierto, y muchos de sus animales y plantas tenían seguramente adaptaciones que les permitían vivir en esos ambientes. El paleontólogo y profesor José Bonaparte nació en Rosario en 1928. Con sus investigaciones, descubrió un importantísimo número de dinosaurios en el hemisferio sur, que le permitieron detectar las diferencias con las que habitaban el bloque continental del norte de la Tierra, llamado la Eurasia. Es una de las personas en el mundo que más nombres le ha puesto a dinosaurios. Cuando se descubre una especie, el investigador que la estudia le da un nombre, para el que se pueden usar términos en cualquier idioma. A veces se puede dedicar la especie al lugar donde apareció, a alguna característica llamativa del esqueleto, a quien lo descubrió, o a algún investigador que haya aportado buena información antes para entender a esos animales. Los dinosaurios fueron un enorme grupo de reptiles que dominaron el medio terrestre de nuestro planeta por unos 170 millones de años. Durante ese tiempo, los continentes se unieron y se separaron. Algunos emergieron de abajo del agua y otros se hundieron. Grandes montañas de aquella época se erosionaron hasta ser hoy modestas sierras, y pequeñas ondulaciones en el oeste de Sudamérica crecieron luego hasta ser la cordillera de los Andes. También los climas cambiaron y épocas de calor y frío se sucedieron. La vegetación varió desde bosques de pinos y araucarias con parches de cicas y suelo tapizado con helechos hasta el surgimiento de las plantas con flores a principios del Cretácico. A lo largo de ese tiempo, los dinosaurios divergieron en millares de especies. Para darnos una idea, pensemos que los mamíferos vivientes, nuestro propio grupo, no llega a las 5.000 especies, mientras que solo los dinosaurios sobrevivientes a la extinción, las aves, duplican en número de especies a todos los mamíferos vivientes.